Hola, sean bienvenidos a la presentación del proyecto de inversión de Gymnasium S.A. Los expositores seremos los profesionales siguientes: Wilfredo Sandoval, Claudia Patzán, Edgar López y su servidor, Dos Santos David Hatz. El presente informe evalúa la viabilidad de la inversión propuesta por Promotora Europea S.A. en adelante PESA para adquirir el 50% de las acciones de Gymnasium S.A., una compañía dedicada a la propiedad y administración de gimnasios en Madrid, España. El objetivo es determinar si el proyecto cumple con la rentabilidad mínima del 25% en términos reales exigida por PESA y analizar los riesgos y oportunidades inherentes a esta inversión. Iniciaremos con el diagnóstico de la empresa. El proyecto de inversión en Gymnasium S.A. surge como respuesta a la creciente demanda de servicios fitness en un entorno cada vez más competitivo. La propuesta busca consolidar una alianza estratégica en la que PESA adquiere el 50% de participación accionaria, aportando capital y experiencia empresarial. La evaluación se centra en determinar si el negocio puede generar valor sostenible a largo plazo, no solo alcanzando la rentabilidad mínima exigida del 25%, sino asegurando la creación de valor económico que guíe las decisiones estratégicas de PESA. Para ello, se analizaron las principales premisas operativas, diferentes escenarios de captación de abonados y el impacto financiero proyectado durante un horizonte de 10 años, considerando tanto la rentabilidad así como también los riesgos asociados. El propósito de esta presentación es brindar una visión clara, objetiva, pero principalmente fundamentada, que les permita contar con insumos de calidad para la toma de estas decisiones estratégicas. Análisis del mercado. El sector de los gimnasios en España ha sufrido una fuerte caída en la facturación, y esto como se ve reflejado, como lo veremos más adelante, en unas tablas donde se refleja una contracción del 25% en la facturación en los últimos 4 años. Así también la disminución del número de establecimientos en un 13% y el aumento en la superficie media de los gimnasios, lo que confirman una tendencia a la concentración del mercado a favor de las grandes cadenas. Este entorno adverso, si bien es riesgoso, presenta una oportunidad para capitalizar el creciente interés en la salud y el bienestar a través de un modelo de negocios innovador y diferenciador. Este cambio en el panorama competitivo, donde los pequeños establecimientos están siendo superados por las grandes cadenas, nosotros podemos ofrecer una propuesta de valor que se diferencie de la competencia tradicional. Los resultados confirman que la estrategia más recomendable es posicionarse como un gimnasio de exclusividad, con cuotas que garanticen un servicio diferenciado y un número de clientes manejable. Este enfoque también permite fidelizar a los abonados, sostener una imagen de prestigio y evitar el riesgo de competir únicamente en precios bajos, lo cual a mediano plazo erosiona márgenes y genera presiones operativas. Asimismo, también les presentamos un análisis FODA. Esta herramienta es fundamental porque nos permite tener una visión completa del proyecto, ya que no solo se trata de números, sino también de entender el contexto en el que este negocio operará. Primero iniciaremos con el tema de las fortalezas. 1. El equipo promotor idóneo con experiencia y visión. Se cuenta con un modelo de negocio de suscripción con ingresos predecibles y un posicionamiento de alta calidad. ¿Cuáles son las oportunidades que nosotros vemos en esta inversión? El creciente interés por la salud y el bienestar, la posibilidad de capitalizar la innovación en un mercado en contracción y el crecimiento del segmento de nicho y de bajo costo. Así también nosotros vemos algunas debilidades, las cuales serían: primero, la pérdida proyectada en el primer año, la dependencia en una alta tendencia a una dependencia a la alta retención de clientes y estrategia de negocios no definida, si es de bajo costo o si es mejor el de alto valor. Y por último, ¿cuáles son las amenazas externas?
la contracción del mercado y la caída de la facturación, la fuerte competencia de grandes cadenas y polideportivos públicos y por último, la contracción del mercado que beneficie solo a las grandes cadenas. A lo largo de esta presentación, nosotros vamos a poder demostrarles la viabilidad de la inversión. Iniciamos. Continuando con la exposición, pues yo le estaría hablando sobre las premisas que hemos considerado para las proyecciones del proyecto. Pues de acuerdo al análisis realizado, tales como comportamiento de crecimiento del sector, análisis de la competencia, el segmento de clientes y también pues de acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas, que dieron resultados favorables y publicidad realizada previo a aperturar al público el gimnasio. Hemos considerado pues seis escenarios, clientes que estarían de 250 y 700 clientes de forma mensual y una cuota mensual a cobrar de 30 a 40 euros. Em, pues una de las variables más importantes en estos pues es el número de clientes, ya que de eso va a depender los ingresos del proyecto y los flujos dinerarios. Una política de precios bajos pues facilita la captación de clientes, pero puede reducir los márgenes y exigir una mayor base de clientes para alcanzar un punto de equilibrio. También se considera una tasa de cancelación y retención, pero para lo cual, por el tipo de promociones que tiene el gimnasio, pues el abandono pues sería bastante mínimo. Para los ingresos adicionales se considera un ingreso del 10% adicionales consistente principalmente en clases, cuota de entrenadores y productos que se estarían vendiendo ahí mismo en el gimnasio. Es importante pues mencionar que mayor precio menos abonados, mayor precio más abonados. La capacidad física del gimnasio pues sería de 750 metros cuadrados y se reconoce un punto de equilibrio de 250 abonados o clientes. Y con el tema de la inflación, pues el gimnasio fueron elaboradas en términos reales, ya, ya que no se incluyó el efecto de inflación ni en ingresos ni en gastos. En consecuencia, la tasa de descuento aplicada también fue tratada como tasa real sin ningún ajuste por inflación. Siguiendo pues con las premisas de los gastos de operaciones, consideramos los siguientes gastos, los cuales no estaban considerados, como el mantenimiento de equipo. Pues que el mantenimiento de equipo pues sabemos que es indispensable tanto para garantizar la continuidad del servicio como para evitar accidentes y desgastes que obliguen a sustituciones graves. Pues también se está considerando el consumo de energía, artículos de higiene, comisiones bancarias, costos financieros asociados a cobros recurrentes, el uniforme y equipo de protección para el personal. También otra parte importante es la capacitación periódica de colaboradores en seguridad, atención de emergencia y servicio al cliente. Pues la incorporación de estos rubros asegura que la proyección financiera refleje de forma realista las condiciones operativas del negocio, brindando así mayor certeza a los inversionistas sobre la sostenibilidad de, de dicho negocio. Y con los gastos variables, estos gastos operativos variables pues se van a considerar o se van a incrementar de manera directa conforme va aumentando el número de clientes. Pues para ello, modelar los gastos en función del número de abonados pues garantiza que la proyección refleje con mayor realismo las condiciones operativas del negocio y permita identificar el nivel óptimo de precios y volumen que maximiza la creación de valor para los inversionistas. Luego tenemos la inversión y el financiamiento. Estaríamos contando con una inversión inicial de 63.000 euros, em, el cual estaría integrado pues de recursos propios, un crédito bancario y un arrendamiento financiero. Pues esta se considera pues una estructura
óptima para poder buscar optimizar el costo de capital. Pues se realizaron las diferentes cálculos considerando eh, el tipo de financiamiento. Nos dio un costo de capital de un 13.9%, lo que tendría persecución o lo estaríamos evaluando en las siguientes diapositivas. Continuando con la presentación, abordaremos ahora los escenarios que hemos elaborado para evaluar el proyecto, donde se modelaron 6 escenarios financieros. Para estos escenarios se consideraron 4 variables claves que son el número de abonados, la cuota mensual, el comportamiento de los costos y la estructura de financiamiento. Cada escenario nos permite identificar sus fortalezas y debilidades, que son fundamentales para la toma de decisiones. Es importante recordar la relación precio-demanda. A mayor precio disminuye el número de abonados, a menor precio aumenta la cantidad de abonados. En este último caso, la capacidad instalada adquiere un papel crucial. Veamos los resultados por cada uno de los escenarios. Al realizar los escenarios y ajustar las variables logramos evaluar cada una de las situaciones y representarlos gráficamente con una técnica de colores. El color rojo es para los escenarios inviables con riesgo alto, amarillo para los de riesgo medio y verde para los de escenarios óptimos. Estos representan una excelente oportunidad de inversión al lograr el mejor equilibrio entre las variables. El escenario 1 con 200 abonados y la cuota más alta de 40 euros, que es la que aceptaría el mercado, resulta totalmente inviable. Presenta pérdidas constantes, un BAN negativo de 145.000, una TIR nula y un EVA negativo de 70.000. Esto prácticamente significa que bajo estas premisas se destruye el patrimonio y no existe una recuperación de la inversión. En el escenario 2 tenemos 300 abonados y una cuota de 38. Se vuelve viable pero ajustado. El proyecto alcanza un BAN de 61.000, una TIR del 42% y un EVA positivo de 13.000, con un periodo de recuperación de casi 4 años. Sin embargo, se mantiene muy sensible a las variaciones en costos o demanda. El escenario 3, con 400 abonados y una cuota de 36 euros, encontramos un escenario óptimo. El proyecto muestra un BAN de 84.000 positivos, una TIR de 49% y un EVA positivo de 24.000, además de un periodo de recuperación de 3.56 años. Aquí logramos una alta rentabilidad y sostenibilidad. Luego tenemos el escenario 4 con 500 abonados y una cuota de 34. Se confirma que es el mejor balance entre el volumen y la rentabilidad. El BAN asciende a 91.000, la TIR al 50% y un EVA positivo de 28.000, manteniendo un periodo de recuperación de 3.56 años. Este escenario es el que combina mejor el crecimiento con la estabilidad. El escenario 5 tenemos 600 abonados y una cuota de 32. Sigue siendo viable, pero con rendimientos reducidos. El BAN disminuye a 75.000, la TIR cae a 41% y el EVA queda en 23.000 positivos, mientras que el periodo de recuperación se alarga a 4 años. Aunque es rentable, implica mayor presión operativa porque a más abonados tenemos mayores costos de mantenimiento. Y tenemos de último el escenario 6, 700 abonados y la cuota más baja de 30 euros. Apenas logra generar valor. El BAN cae a 39.000, la TIR desciende a 26.000, muy pegada a lo requerido por los accionistas, por lo cual estarían asumiendo un mayor riesgo, y un EVA que se reduce a 10.000, con un periodo de recuperación de 5 años. Esto refleja que más volumen no siempre significa más valor, ya que aquí surge un alto riesgo operativo. En conclusión, 3 y 4 son los escenarios más atractivos. Permiten un equilibrio entre ingresos, costos y capacidad operativa, generando beneficios superiores al costo de capital y a una rentabilidad sostenible para PESA. En el análisis de sensibilidad comparamos los dos escenarios más atractivos. El escenario 3 con 400 abonados y una cuota de 36 y el escenario 4 con 500 y una cuota de 34. Ambos son muy positivos con resultados. La diferencia está en las condiciones de mercado y la operación. El escenario 3 es un escenario retador pero alcanzable, con un precio competitivo y sostenible en el tiempo, además de permitir bajar la cuota a futuro para captar más clientes. El 4 por su parte da un precio más bajo que después resultaría difícil incrementar. Aunque puede atraer rápidamente más clientes, genera mayor presión comercial y un riesgo de saturación temprana. Por estas razones se selecciona el escenario 3 como base para el análisis de sensibilidad. Es más realista, asegura sostenibilidad operativa
y mantiene la posibilidad de evolucionar hacia el escenario 4 en un futuro. Además, si partiéramos del escenario 4, una estrategia de incrementar precios podría ser rechazada por el mercado y buscar una estrategia de exclusividad sería algo complejo y costoso. Por eso, iniciar en el escenario 3 nos da una base sólida y flexible para crecer. También identificamos las variables críticas que determinan si el proyecto realmente crea o destruye valor. La primera es la cantidad de abonados, es la que más pesa en los resultados, porque define directamente el volumen de los ingresos. Pequeños cambios en esta variable pueden generar grandes diferencias en la rentabilidad. La segunda es la cuota mensual, impacta de manera directa en el margen de contribución. Si el precio baja, podemos atraer más clientes, pero si no se logra el volumen suficiente, las utilidades se erosionan. La tercera es el costo de capital, representa las condiciones de financiamiento y el nivel de riesgo. Un incremento en las tasas de interés o en la percepción de riesgo puede reducir de manera significativa el valor presente neto. Y finalmente los gastos operativos. Aumentan conforme crece la base de los clientes. Si los costos de insumos y servicios suben inesperadamente, pueden presionar los márgenes y reducir la creación de valor. En resumen, estas 4 variables son los factores clave que condicionan la creación de valor. Sobre ellos vamos a basar el análisis de sensibilidad para entender cómo afectan los indicadores financieros y asegurar que la evaluación sea integral y robusta. En este análisis observamos cómo pequeños cambios en las variables críticas impactan en los resultados financieros. El primer hallazgo es que el número de abonados tiene un efecto fuerte. Con un 10% menos de clientes se eleva, se vuelve negativo y el periodo de recuperación se alarga a más de 6 años, lo que compromete seriamente la rentabilidad. Incluso con un 10% más de abonados, aunque el BAN mejora, los gastos adicionales reducen el valor creado. Esto demuestra que más clientes no necesariamente generan más valor. La cuota mensual es aún más determinante. Si bajamos el precio un 10%, el margen se erosiona y el EVA se vuelve negativo, apenas recuperando la inversión. En cambio, un aumento del 10% dispara los resultados. El BAN se duplica, el EVA supera los 55.000 y el periodo de recuperación baja a 2.5 años. Aquí se confirma que el precio es la variable más sensible para la creación de valor. En cuanto a los gastos operativos, un incremento del 10% reduce el EVA a un terreno negativo de 1.354 y alarga el periodo de recuperación a casi 6 años. Aunque no destruye totalmente la habilidad, sí presiona los márgenes y pone en relieve la importancia de controlar los costos. Finalmente, el WACC. Un aumento de 2 puntos porcentuales reduce el BAN a 73.000 y eleva a 11.000, pero el proyecto sigue siendo viable. Esto confirma que, aunque el costo del capital impacta, no es tan determinante como los abonados o la cuota mensual. En conclusión, el proyecto depende principalmente de los abonados y el precio. Y el hallazgo más importante es que más volumen no siempre significa más valor. La estrategia entonces debe enfocarse en optimizar el precio y asegurar la retención de los clientes. Les voy a hablar acerca de las razones financieras proyectadas de escenario base. Iniciando con las razones de rentabilidad, el margen neto inicia con pérdidas propias del arranque, pero se estabiliza en torno al 14%, reflejando una rentabilidad sostenible a lo largo del tiempo. El margen operativo, como podemos ver tras un inicio negativo, alcanza niveles superiores al 18%, mostrando eficiencia operativa y controles adecuados de costos. El ROA comienza afectado por una fuerte inversión inicial, pero se consolida entre el 10 y el 12%, evidenciando un uso eficiente de los activos. El ROE, altamente volátil al inicio por el apalancamiento y pérdidas, converge gradualmente a retornos estables y atractivos para los socios. El ROE, como podemos ver, pese a ser negativo al inicio, se recupera y supera el WACC en el mayor parte del horizonte, confirmando así la creación de valor económico. Las razones de liquidez. La razón corriente inicia a un nivel crítico del 0,17 durante el primer año, reflejando la fragilidad propia de la etapa del arranque. Sin embargo, a partir del segundo año supera el umbral del 2 y mantiene un crecimiento sostenido hasta alcanzar el 19.97 en el año 10. Esto evidencia una capacidad cada vez mayor de cubrir las obligaciones de corto plazo con activos corrientes, derivado de la acumulación del valor de caja y por fortalecimiento de flujo operativo. El incremento de liquidez es positivo, pero requiere una gestión estratégica. Se recomienda definir una política de dividendos clara o bien destinar partes de estos excedentes a nuevas inversiones o expansiones, siempre asegurando una reserva mínima suficiente para afrontar variaciones en variables sostenibles.
como la posible disminución en número de abonados. De este modo, la liquidez no solo refleja seguridad, sino también una oportunidad para maximizar el valor del proyecto. La razón de endeudamiento y la solvencia. El apalancamiento es muy elevado en el primer año con el 81.76%, lo que incrementa el riesgo financiero inicial. Sin embargo, desciende de forma sostenida hasta ubicarse apenas el 5% en el año 10. Esto refleja un proceso de desapalancamiento rápido y saludable, reduciendo la exposición de proyectos y obligaciones financieras a lo largo del tiempo. Las razones de autonomía. En contrapartida, la autonomía financiera pasa a ser del 18.24% en el primer año a casi el 95% al final del periodo, evidenciando que la estructura patrimonial se fortalece y que los socios adquieren un control cada vez mayor sobre la empresa sin depender de acreedores. La cobertura de intereses. En el primer año la cobertura es negativa con el 5.76, lo que significa que los resultados operativos no alcanzan para cubrir los gastos financieros. No obstante, a partir del segundo año mejora la manera significativa y llega a 3.77 veces en el año 10. Este comportamiento no solo refleja la reducción de apalancamiento, sino que también el impacto del aumento de liquidez en caja, que asegura una capacidad holgada para atender compromisos financieros. Se recomienda aprovechar la etapa de desapalancamiento para negociar mejores condiciones financieras en el futuro y mantener una reserva de liquidez estratégica. Esto permitirá cubrir variaciones inesperadas en abonados o ingresos, garantizando así que la cobertura de intereses no dependa únicamente solo del flujo operativo, sino también de la fortaleza caja acumulada. Las razones de actividad. La rotación de activos inicia en el 3.07 en el primer año y desciende progresivamente al 0.78 en el año 10. Esto significa que con el paso del tiempo cada unidad monetaria invertida en activos genera menos ingresos relativos. Este comportamiento no se debe a un deterioro operativo, sino que una parte importante del valor creado permanece acumulado en caja, lo que incrementa el denominador de las razones e introducirse en mayores ingresos. Para evitar que la rotación de activos continúe reduciendo, es recomendable evaluar nuevas inversiones productivas o de expansión, o bien establecer una política clara de dividendos que optimice la estructura de balance. La clave está en mantener un equilibrio, conservar suficiente liquidez para afrontar riesgos como la disminución de abonados, pero al mismo tiempo reinvertir o distribuir recursos para no erosionar la eficiencia en el uso de activos. Conclusiones generales de las razones. La rentabilidad. Tras pérdidas iniciales, el proyecto alcanza márgenes estables y un ROI supera al WACC, confirmando la creación del valor. La liquidez. La generación de flujos incrementa la caja, ofreciendo seguridad y oportunidad para definir políticas de reinversión y dividendos. La solvencia. El desapalancamiento es rápido, se fortalece la autonomía patrimonial y la cobertura de intereses se vuelve holgada. La actividad. La rotación de actividades disminuye una acumulación de liquidez, lo que exige una estrategia clara para que el uso eficiente de excedentes. En conjunto, el proyecto muestra viabilidad, solidez financiera y capacidad de crecimiento, siempre que se gestione adecuadamente el destino de los recursos excedentes. Recomendaciones. El escenario de implementación se recomienda priorizar escenario 3, 400 abonados, 36 euros, como base del proyecto por su equilibrio entre rentabilidad y sostenibilidad. Gestión de liquidez. Aprovecha la alta generación de caja para definir una política clara y dividendos e inversión y expansión, manteniendo siempre un nivel de reserva que cubra las posibles pérdidas de abonados. Estrategia de precios. Mantener la política de precio estable 36 euros y evitar reducciones agresivas que, aunque aumente el volumen, erosionan márgenes y el valor económico. Gestión de costos. Mantener un control eficiente de gastos operativos y variables para preservar la rentabilidad. Recomiendo que, si bien su impacto es moderado frente al precio y la demanda, pueden erosionar el valor si se administra de manera preventiva. Gestión financiera y mantener una estructura de capital equilibrada, evitando el desapalancamiento total que incrementó el WACC. Se recomienda financiar siempre una base del proyecto con deuda
en condiciones favorables, de modo que se aproveche el escudo fiscal y se logre mejor combinación entre costo y capital, rentabilidad de los accionistas. Uso de excedentes. La disminución de rotación de activos muestra la necesidad de reinvertir excedentes en proyectos complementarios o de expansión, evitando así eficiente por exceso de liquidez ociosas. Como conclusión, podemos decir que el proyecto Gymnasium S.A. es viable y rentable bajo el escenario 3, siempre que se mantenga la disciplina en los precios, se gestione estratégicamente la liquidez y se preserve una estructura de financiamiento óptima que maximice el valor para los socios y para PESA. Agradecemos mucho su atención.